Aurelien Tchouaméni sí, Haaland no. Vamos a comentarlo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Antes de ir a la harina, antes de ir con el tema de Tchouaméni y de Erling Haaland, en primera instancia, daros las gracias ya a los más de 9.200 suscriptores del canal. El canal está en un momento de crecimiento brutal, así que desde aquí, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con el tema. Tchouaméni sí, Haaland no. Y esto lo voy a explicar. En las últimas horas, días, semanas, el mensaje que se ha ido enviando por parte de periodistas, gente cercana al Real Madrid con buena información, nos ha hablado de que en el caso de que viniera Erling Haaland, la opción de Tchouaméni sería prácticamente inviable, o al menos muy difícil. Y es que lo último que sabemos, antes de analizar esta cuestión, lo último que sabemos de Tchouaméni es que la gente del centrocampista del Mónaco ha hablado en Le Parisien y ha dicho que efectivamente no hay ningún acuerdo cerrado con ningún club y que por otra parte, sí, el Real Madrid le lleva haciendo seguimiento desde hace mucho tiempo y aparte están interesados dos clubes de la Premier y el Paris Saint-Germain. Es decir, el agente ha negado que haya un acuerdo con el Real Madrid, lo cual es lógico y sensato. Un agente medio inteligente no se puede cerrar otras ventanas, otras puertas, otras posibilidades para su representado. Por lo tanto, en ese aspecto y en ese sentido, lo que ha hecho el representante de Aurelien Tchouaméni es bastante normal. Pero a mí me preocupa de cara al futuro, próxima temporada, que la operación de Haaland realmente pueda cerrar la posibilidad de que venga Tchouaméni. Y me voy a explicar. Entiendo que económicamente el peso de la operación Haaland es mayúsculo. Pero, por otra parte, quiero entender que no pueden ir en paralelo dos operaciones que a título deportivo no tienen nada que ver en absoluto. Quiero decir, Tchouaméni es centrocampista, Haaland delantero, y son dos necesidades que tiene que cumplimentar a nivel competitivo el Real Madrid de forma muy distinta. Y que, además, los dos últimos años el Real Madrid, y ya anteriormente, pero en particular estos dos últimos años, ha ido haciendo una operación, en este caso a título económico, de reserva de recursos a la hora de poder acometer grandes operaciones como la de Kylian Mbappé, Erling Haaland y veremos si alguna más. Y ahí va el asunto. Tchouaméni es una necesidad para el equipo, lo mismo que lo es Erling Haaland. Cada uno a su nivel porque tienen una función totalmente diferente en caso de llegar. Pero el Real Madrid, claro que necesita un Aurelien Tchouaméni. Y lo voy a explicar muy sencillo, analizando el centro del campo presente y muy futurible que va a tener el Real Madrid. Isco Larcón, evidentemente, ni debe ni va a continuar, no va a renovar. Dani Ceballos, ni está ni se le espera. Carlo Ancelotti, que damos por hecho que va a continuar la próxima campaña, no cuenta con el futbolista andaluz. El Real Madrid, sabiendo que termina contrato en 2023, querrá sacar tajada y lo venderá al mejor precio que pueda sacar por un futbolista que le queda aún algo de mercado. Y luego, a partir de ahí, el Real Madrid, ¿qué tiene? Pues 5 centrocampistas, jugando un 4-3-3, que es el sistema primario, principal y casi único de Carlo Ancelotti. Al Real Madrid no le sobran piezas. Casemiro, Valverde, Camavinga, Modric y Kroos. Estos dos últimos, Modric ya va a ir a los 37, y Toni Kroos ya hemos visto los problemas de lesiones, pubalgia de por medio y problemas físicos que ha demostrado el futbolista germano, que es normal porque los años pasan. Entonces, viendo que tampoco, ni mucho menos, Ancelotti apuesta por la cantera, claro que el Real Madrid necesita a un futbolista como Aurelien Tchouaméni y también como Erling Haaland, pero no puede solapar la operación de Haaland a la de Tchouaméni, más allá de que sea de un impacto brutal a nivel mediático, deportivo, económico, etc, etc. El Real Madrid quiero entender que tiene un plan deportivo, al margen de cuestiones de marketing, cuestiones económicas, cuestiones que son súper importantes para un club top como el Real Madrid. Pero, amigos, no nos engañemos. En el centro del campo no nos sobran piezas, ni mucho menos. Y el Real Madrid, ya habéis visto la cantidad de partidos que juega entre Champions, Copa del Rey, Liga, etc. Por lo tanto, Aurelien Tchouaméni, sí. Haaland, no. O Haaland, sí, mejor dicho. Y Aurelien Tchouaméni, no.
es algo que para mí no tiene sentido deportivo y que el Real Madrid espero que tenga los recursos para poder acometer todas estas operaciones, aparte de lo de Mbappé, que ya lo damos por hecho, la de Haaland y la de Aurelien Tchouaméni. Y que veremos qué pasa en el lateral derecho, si se busca la opción Odriozola, que a nivel económico es la más sencilla, pero al menos que llegue un lateral derecho, y en el centro de la zaga veremos si se apuesta por un canterano tipo Rafa Marín o Mario Gila, o se busca un central a coste bajo, o que al menos no implique un traspaso importante de por medio. En tal caso, chicos, esta es mi opinión. Por necesidad deportiva, tanto Haaland como Tchouaméni deben ser ambos prioritarios, y no puede Haaland tapar a Tchouaméni. Ambos son necesarios, ambos son súper importantes en el futuro madridista. De igual manera, me gustaría leer, como siempre, vuestros comentarios al respecto, si consideráis prioritarios a los dos, si Tchouaméni no lo consideráis prioritario, si solo consideráis prioritario a Haaland, si no consideráis prioritario a Haaland y sea Tchouaméni, que por supuesto hay opiniones para todos los gustos. En fin, como siempre os digo, que os mojéis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.